Muy buenos días, Shalom y bienvenidos un domingo más a nuestro programa. Hoy queremos tratar con ustedes un tema muy interesante sobre la tradición y la cultura judía, ni más ni menos que la identidad judía. Y este tema tan grande no podíamos tratarlo con alguien que no fuera una persona experta en esta materia. Y para ello hemos invitado a nuestro programa al Rav Eliyahu Birnbaum, aprovechando su paso por Madrid. Muy buenos días, Rav Birnbaum, y bienvenido a Shalom. Gracias por invitarme al programa Shalom. Si le parece, Rav Birnbaum, podemos empezar nuestra charla hablando de identidad judía, en concreto, si existe una única forma de ser judío hoy en día. Desde mi punto de vista, la pregunta de la identidad judía es una pregunta moderna y por lo tanto tiene que recibir también una respuesta moderna. Hace siglos atrás o generaciones atrás, o inclusive en la generación de nuestros abuelos, yo creo que nadie se hacía la pregunta ¿por qué ser judío? ¿O qué significa ser judío? ¿Por qué ser judío? Esa es la pregunta de la identidad, ¿verdad? O sea, ¿cuál es mi identidad judía? ¿Por qué ser judío? Hace generaciones atrás, el ser judío era algo normal, natural. Se respiraba judaísmo, se vivía judaísmo. Y nadie se hacía la pregunta ¿por qué ser judío o por qué continuar siendo judío? Hoy en día, en el mundo en el que vivimos, un mundo en el cual hay diferentes cambios y somos todos parte del mundo moderno. Aquellos que piensan que son parte del mundo moderno y aún aquellos que piensan que están aislados del mundo moderno, todos somos parte del mundo moderno. Y creo que en el mundo moderno una de las características de la identidad judía es también la diversidad judía. No importa si alguien piensa que hay un solo modelo de judaísmo. Yo personalmente no pienso así, pero aún así, si nosotros vemos la realidad judía, la sociología judía, así como se refleja tanto en el Estado de Israel como en el mundo, vamos a encontrar que existe una gran diversidad de judaísmo. Dentro de las diferentes formas de vivir el judaísmo nos encontramos con distintos perfiles de personas que lo viven de forma diferente. ¿Existe una forma real de poder vivir un judaísmo de forma plena dentro de la sociedad en la que nos encontramos viviendo hoy? Sí, yo creo claramente que sí. Primero me permito decir de que así lo vivo yo el judaísmo, o sea, siendo parte del mundo moderno, desde el punto de vista de la tecnología, de la ciencia, de la computación, conociendo las diferentes expresiones de cultura, viviendo en el Estado de Israel, sirviendo en el ejército de Israel. Yo creo que hoy en día no podemos vivir en una isla. Antiguamente las comunidades judías eran un tipo de gueto. El judío entraba dentro de la comunidad judía para aislarse, para separarse de la sociedad. La comunidad judía era un tipo de protección de lo que sucedía alrededor. ¿Por qué? Porque el judío no sabía vivir en un mundo diferente al judaísmo. La vida del judío empezaba con judaísmo, finalizaba con judaísmo y no había una interacción con el mundo de alrededor. Por lo tanto, el lugar de protección para mantener el judaísmo era la comunidad judía. Pero hoy en día la comunidad judía ya no puede ser el gueto y la protección. Es cierto que en algunas sociedades, especialmente ultraortodoxas, la comunidad sigue siendo sí como un armazón de protección. Pero tenemos que aprender nosotros y enseñar a nuestros hijos a ser judíos, a mantener el judaísmo, la religión, pero como parte del mundo en el cual vivimos. En este sentido de incorporar los valores del judaísmo dentro de la sociedad actual en la que vivimos, usted fundó hace ya unos años el Instituto Amiel, que trabaja en formar a líderes
que transmitan estos valores. Cuéntenos un poco cómo fue esta iniciativa. Yo creo que hoy en día tanto los rabinos como educadores no tienen que ejercer una función de autoridad, porque en el mundo en el que vivimos ya la autoridad perdió su fuerza, la autoridad perdió su autoridad, sino que la forma de llegar a las personas tiene que ser más por medio de la palabra, del mensaje, de la relación personal. Y por eso yo acostumbro a llamar hoy en día a los rabinos líderes espirituales más que líderes religiosos. Porque si el líder espiritual encuentra el mensaje adecuado a la persona, al judío, a la judía, esa es la mejor forma de poder llegar a la comunidad. ¿Piensa usted que los judíos que viven en la diáspora, viven fuera de Israel, tienen que tener una vida de confrontación para poder vivir sus valores judíos en las sociedades en las que se encuentran conviviendo con otras personas? Una de las características del ser judío en la diáspora es que el judío es una minoría dentro de una mayoría. O sea, el judío siempre es una minoría dentro de la sociedad no judía. No importa si es un lugar donde hay una comunidad pequeña en Guatemala o un lugar donde hay una comunidad grande en París, en Francia. De una u otra forma, siempre el judío es minoría dentro de la mayoría. A diferencia del Estado de Israel, que el pueblo judío, los judíos en Israel, son la mayoría. Creo que es fundamental comprender esta vivencia de minoría dentro de la mayoría y saber cómo vivir en un marco de mayoría. No quiere decir que tenemos que adoptar todos los valores de la mayoría no judía. Seguramente algunos de los valores en los países donde hay comunidades judías pueden estar confrontados o pueden estar en conflicto con el judaísmo. Pero aún así tenemos que aprender a vivir como minoría dentro de la mayoría, aun si los valores son diferentes a los que estamos acostumbrados en el judaísmo. En cuanto a la convivencia de las culturas y los diferentes pensamientos y religiones dentro de la sociedad en la que vivimos, ¿se siente usted optimista respecto a que esto será un hecho en breve y podremos todos convivir en una sociedad tranquila y en paz, en donde convivan diferentes opiniones y culturas de forma pacífica? Sí. Seguramente esta pregunta final es la pregunta del millón, pero lamentablemente no tengo una respuesta tan optimista para presentar en esta ocasión. Si usted me pregunta si soy optimista acerca de la relación, las confrontaciones, tanto dentro del pueblo de Israel como fuera del pueblo de Israel, o sea, entre judíos y no judíos, no, lamentablemente no soy optimista. No soy optimista por diferentes motivos que algunos de ellos podemos analizar. En los últimos años, tanto la sociedad judía como no judía está pasando a vivir en forma extrema. O sea, hoy en día encontramos diferentes corrientes de extremismos, tanto políticos, ideológicos, culturales. Y el mundo, en lugar de encontrar un diálogo en común, está pasando a los extremos, se está separando más y más. Esta situación la vemos tanto dentro del pueblo de Israel, dentro del Estado de Israel, dentro del mundo judío, que cada vez hay más confrontaciones. No es nuevo, eso existió en la historia, pero la verdad es que sí, me decepciona sobremanera, ya que por un lado el mundo está avanzando en todo lo referente a ciencia, tecnología, medicina, a cultura. El mundo se encuentra en un proceso de crecimiento, de mejoría constante, pero en lo referente a los temas de relaciones personales,
de respeto a diferentes líneas, lamentablemente yo creo que el mundo está retrocediendo. Encontramos lamentablemente en los últimos años un extremismo también en lo referente al pueblo de Israel. Es sorprendente que en un mundo que va avanzando en tecnología, vamos retrocediendo en el tema del antisemitismo. Pensamos de que ya estábamos en un periodo de post-antisemitismo y el mundo regresa al antisemitismo. ¿Y dónde regresa el antisemitismo? Número uno, país número uno del mundo en antisemitismo, Estados Unidos. Increíble. ¿Quién hubiera pensado hace no 10 años, hace 5 años, 3 años, que Estados Unidos se iba a transformar en el país que refleja un antisemitismo hacia el pueblo de Israel, tanto en las redes sociales como en la vida cotidiana y así otros países también de Europa? Esas tensiones, esos conflictos, esa falta de respeto, esos extremismos religiosos y políticos de izquierda y derecha me tienen muy preocupado y lamentablemente no puedo ser en este caso un profeta que anuncia la llegada de lo positivo y el cese de los conflictos, sino todo lo contrario. Se nos acaba el tiempo, Raf, y seguiríamos hablando con usted muchísimo tiempo más, pero para terminar de una forma positiva este programa, nos gustaría que nos diera algún consejo para que los padres, los educadores, las personas que nos ven en el programa, encontráramos cómo podemos ayudar a nuestros hijos a dejarles un mundo mejor del que nosotros nos encontramos y cómo podemos contribuir a que eso se convierta en una realidad. Es muy difícil dar fórmulas mágicas. Yo no creo en fórmulas mágicas, creo en procesos educativos, culturales, espirituales, comunitarios. O sea, todo es un proceso y no tenemos un solo consejo o sugerencia para cómo enseñar o educar a nuestros hijos. Pero posiblemente uno de los conceptos importantes es no solamente qué tenemos que nosotros dejar a nuestros hijos para que ellos vivan en un mundo mejor, sino transmitir a nuestros hijos la responsabilidad, qué es lo que ellos tienen que transmitir a sus futuros hijos para que sean parte de un mundo mejor. O sea, en el momento que nuestros hijos se sientan responsables, se sientan parte de la cadena, y no solamente que nosotros damos consejos, no, sino que ellos tienen que construir su propia vida judía, cultural, social, comunitaria. Creo que eso nos va a ayudar para que realmente ellos sean parte del futuro del pueblo de Israel. Muchas gracias.